Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el gusto en acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos has prometido el don de tu Espíritu Santo. Es nuestra garantía de salvación. Es el que nos motiva, nos impulsa, el que santifica nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Te pedimos, querido Señor, que en este momento que vamos a estudiar el libro de Gálatas, nos inspires, abras nuestra mente, nuestros corazones para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con los estudios de Pablo en el libro de Gálatas, donde él busca la manera de enseñarle a los creyentes en esas iglesias de Galacia de cuál es el rol y la función específica de la ley en la vida de ellos. Y vamos a leer el mismo versículo en 3 versiones diferentes para tratar de capturar la esencia, el sentido, lo que quiso decir Pablo. Es Gálatas 3:24 y comenzamos con la versión Reina Valera 1995. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Nueva traducción viviente. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Dios habla hoy, dice: la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Este pasaje nos habla a nosotros acerca de una costumbre que tenían en las familias griegas. Aquellas familias que podían tener esclavos, muchas veces tenían un esclavo que había estado por muchos años, largos años, con esa familia. Era una persona que ellos confiaban, era una persona de buen comportamiento, de carácter moral, y a ese esclavo lo llamaban pedagogo en esa cultura, y a ese esclavo se le encargaba el cuidado del niño de la familia, de los niños de la familia. Ellos necesitaban velar por el buen desarrollo moral, no tenían que criar al niño o ser responsables de todo aspecto del niño, pero sí en ciertas formas velar por su desarrollo moral, proteger al niño, y una de las funciones que ellos cumplían era llevar al niño hasta la escuela. O sea que el pedagogo no era el maestro del niño, no era el educador del niño, sino que lo llevaba hasta la escuela. Si un pedagogo hacía bien su trabajo, eso quería decir que a veces tenía que llamarle la atención al niño, hacerle correcciones, administrar disciplina, tal vez hasta castigarlo, porque el pedagogo estaba encargado de velar que el niño se desarrollara como un hombre y adquiriera las cualidades nobles que los griegos apreciaban. Así como el versículo dice que la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, Pablo dice que la ley cumple más o menos la misma función en nuestras vidas, porque la ley está encargada de enseñarnos a nosotros en dónde nos hemos equivocado. La ley nos dice a nosotros qué ideas tenemos que son pecaminosas, qué acciones estamos haciendo que están fuera de la voluntad de Dios. La ley nos ilustra a nosotros qué palabras decimos que no son agradables a Dios y por lo tanto debemos de evitar. Y la ley también nos dice a nosotros acerca de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, nuestra parte interna,
de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y la ley también ofrece castigo, porque hay que darse cuenta que la Escritura nos dice a nosotros que todo el que peca morirá. Desde el mismo jardín del Edén, Dios le ha dicho al ser humano que el que desobedece su palabra, el que desobedece sus mandamientos, ciertamente va a morir. O sea que allí está la disciplina que la ley nos ofrece a nosotros. Y la ley funciona muy bien en esa capacidad, siempre y cuando no excedamos el rol de la ley en nuestras vidas, porque eso es precisamente lo que está combatiendo Pablo. Pero vamos a ver lo que él le dijo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En los tiempos de Pablo, habían predicadores que querían utilizar la ley en forma equivocada. Ellos querían utilizar la ley como para que el cristiano se pudiera acercar a Dios obedeciendo la ley, como para que el cristiano pudiera obtener el perdón de sus pecados, santificarse a través de la obediencia a la ley de Dios. Pero eso es como confundir lo que dijo Dios y el propósito por el cual dio la Biblia. Hay un error que muchas veces cometemos en que confundimos el mandato de Jesús cuando dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, fíjense cómo dijo Jesús, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y muchas veces nosotros pensamos que lo que mandó Jesús fue a bautizar. No, lo que Jesús dijo: id y haced discípulos. Parte de ese discipulado es bautizarlos. Parte de eso es enseñarles a que guarden los mandamientos, todas las cosas que os he mandado. Pero muchas veces nosotros pensamos que el mandato de Jesús fue bautizar personas y nos olvidamos de que el verdadero mandato fue hacer discípulos. O sea que antes de bautizarlos, hay que educar a las personas para que sirvan a Jesús, para que amen a Jesús, para que tengan una relación cercana con Jesús. Y después de bautizarlos hay que continuar el proceso de discipulado, porque lo que mandó Jesús fue a discipular. Pero cuando bautizamos, pensando que lo que Jesús mandó fue a bautizar, estamos equivocándonos y utilizando el bautismo de la forma incorrecta. La ley no sirve para salvar. La ley solamente sirve para mostrarle el pecado al ser humano. Es aquel esclavo que nos disciplina, es aquel tutor que nos muestra nuestros errores y nos lleva de la mano o tal vez alados por la oreja para que nosotros encontremos en Cristo el perdón de nuestros pecados y encontremos en Él aceptación. Concluyo con el siguiente pasaje. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio la ley para taparnos la boca. Dios dio la ley para que nosotros reconozcamos nuestros pecados y vayamos a Él. No nos equivoquemos pensando que tenemos que enseñarle a las personas a guardar la ley de Dios si no tienen a Cristo en su corazón. Debemos de enseñar a la gente a venir a Jesús, a amar a Cristo, a entregar sus vidas a Cristo, o sea, a ser los discípulos, para que entonces ellos den los frutos, nosotros demos los frutos de guardar la ley. La ley es muy hermosa, Dios la dio para que nosotros la observáramos, pero primero tenemos que estar entregados a Cristo.